a todos nuestros participantes en esta charla de capacitación. Me presento, mi nombre es José Hernández, socio de la firma y responsable pues por todo el desarrollo de la práctica de IFRS en conjunto con otros de mis socios. Bienvenidos a este proceso. Queremos básicamente tener la posibilidad de compartir con ustedes el conocimiento que hemos venido acumulando en esta experiencia de la NIF 9. Van a estar con nosotros varios de nuestros profesionales con el propósito de poder compartir con ustedes justo las experiencias, justo las recomendaciones y finalmente todo aquello que de la óptica de la interpretación de la ley 9 debemos aplicar y que se hace desde el año pasado importante su aplicación. En consecuencia de lo anterior, les pido por favor denos 5 minutos, vamos a comenzar en 5 minutos más para dar inicio a la sesión. Entonces, estamos de alguna manera abiertos ya en disposición para estar con ustedes y en 5 minutos ya retomamos el inicio de nuestra charla. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Diana Rocío Chocontá Rodríguez. Soy supervisor IFRS de la firma en la práctica ya hace más de 5 años con estas normas. Bueno, doy gracias a todos los oyentes que se conectaron puntualmente. De igual manera, perdonen nuestros problemas técnicos. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Hoy vamos a hablar de normas internacionales, pero en especial de Si bien la norma se emitió desde junio del 2014, en Colombia aplicó a partir del 1 de enero del 2018. Y de pronto siempre hablamos de deterioro, pero no nos detenemos en la clasificación de instrumentos financieros. ¿Y qué debemos saber de la clasificación de instrumentos financieros? Algo bien importante, y es que para la medición inicial siempre la norma indica que el instrumento financiero se mide al valor razonable en la fecha de reconocimiento medición inicial. Pero en esa misma fecha inicial yo debo determinar o para hacer la clasificación de cómo lo voy a medir posteriormente, debo conocer el modelo de negocio y los flujos de efectivo contractuales para saber cómo va a ser la medición posterior de ese instrumento financiero. Acá me voy a detener un minuto. Nosotros bien, bajo el alcance de la NIF 9, antes de los ajustes en junio del 2014 que se le hizo a esta norma, ¿qué teníamos? Teníamos instrumentos financieros que de acuerdo al modelo de negocio y al flujo efectivo existían al valor razonable con cambio en resultados y al costo amortizado, esas dos categorías. ¿Qué no cambia y sigue igual? Para instrumentos activos financieros, instrumentos de patrimonio o de capital, y ustedes se preguntan, ¿y qué son instrumentos de patrimonio? Sencillo, que yo tengo una participación en otra compañía. ¿Y qué nos preguntamos sobre eso? Ah, sí, pero no tengo ni control ni influencia significativa. Entonces, esos instrumentos de patrimonio, inversiones en esa otra compañía, los voy a medir al valor razonable. En ese escenario, la norma en el numeral 4.1.5, ¿qué nos indica? Nos dice que todos los instrumentos de patrimonio se medirán al valor razonable, con efecto en resultados. Que yo tengo una opción irrevocable, o sea, por primera vez en la medición inicial de esas inversiones, de valorarlas a valor razonable, pero con cambios en el otro resultado integral, no en el PIG del periodo. Eso no cambió y decimos, ah, claro, inversiones de capital o de patrimonio, donde yo no tengo ni influencia significativa ni tengo control, que están bajo el alcance de la NIF 9. Eso no cambió. Ahora, antes de seguir con los otros instrumentos financieros, en inversiones, ¿qué experiencia hemos tenido? Nos hemos dado cuenta que muchas compañías dicen, Diana, tenemos la dificultad que sí, tenemos inversiones en instrumentos de patrimonio, pero esa empresa no cotiza en bolsa, ni tampoco tiene activos similares que coticen en bolsa para determinar el valor razonable. Y nosotros somos plenas. ¿Y entonces qué hacemos? Claro, cuando uno se va bajo el alcance de la IFRS 13, uno encuentra que hay 3 jerarquías de valor razonable.
donde hay un mercado activo, donde hay instrumentos similares y donde yo tengo en una jerarquía 3, donde yo con datos internos tengo que determinar un valor razonable con unas metodologías que trae la misma IFRS 3. En ese escenario, cuando las compañías tienen inversiones en compañías que no cotizan, dice, lo primero que surgió en estas implementaciones es que dice, Diana, no hay información suficiente para medir el valor razonable. O hay un rango tan amplio de valores razonables que no sé cuál es el mejor. Entonces, en este escenario, el párrafo lo van a encontrar en el apéndice B de la parte A de la IFRS 9. Siempre los instrumentos, los activos financieros en inversiones de patrimonio se medirán al valor razonable. ¿En qué momento se medirán al costo? Y la norma lo dejó como, no es que esté la opción del costo, no. Es que usted dice que fue insuficiente la información para medir el valor razonable. En esas medidas, el costo puede ser una estimación adecuada del valor razonable y lo pueden ver en el párrafo B5.2.3. O cuando hay una amplia resultados de valores razonables y el costo representa la mejor medida de valor razonable. De igual forma, la norma no es que te lo permita, fue que te dijo si no es posible y el costo es la mejor medida de valor razonable. También la norma te dijo en ese mismo párrafo B5.2.4 que no es representativo el valor razonable. Entonces llega y le dice, mire, si usted mira la compañía en la cual tiene esa inversión, que es un instrumento financiero y que allá no tienen ni control ni influencia significativa y se da cuenta que los flujos de efectivo no están dando, que el modelo de negocio, la compañía donde tiene esa inversión tiene problemas de fraude, si realmente los productos que son tan especializados, si tiene problemas con sus productos o la compañía donde tengo mi inversión está en un país donde su economía opera en una economía que está difícil, tiene algunas restricciones para operar. Entonces, pongámonos a pensar si yo tuviera en este momento una inversión en una compañía venezolana. Entonces, pues en ese escenario, el costo no es la mejor medida del valor razonable. Solo en la medida en que el valor razonable no se tenga suficiente información para medir y los resultados de valor razonable o los resultados de valor razonable sean tantos, yo me podría casar con el costo si es la mejor medida del valor razonable. Y esto no es que te lo permita la norma, así de tácitamente, es un apartado en el apéndice B del anexo A. Bueno, ¿qué otros activos financieros? Entonces nosotros vamos repasando el balance. Tenemos efectivo, tenemos inversiones. Muchas compañías dentro de los activos financieros pueden tener derivados. Los derivados, por hecho, por sus condiciones, independiente del modo de negocio o flujo de efectivo contractuales, se medirán al valor razonable. Ahora, otra cosa también es, independiente del valor razonable, como siempre se van a medir los instrumentos derivados como swaps, forwards, se van a medir al valor razonable, pero si están bajo el alcance del capítulo 6 de contabilidad de coberturas, pues seguirán los principios que exige este párrafo, todo el capítulo 6 para contabilidad de coberturas. Ahora bien, comencemos a mirar esos otros instrumentos financieros donde el modelo de negocio y el flujo de efectivo contractual se vuelven importantes. Vamos a ver este flujo o este árbol de decisiones como yo mejor lo llamo. Pensemos entonces aquí en cuentas por cobrar, en préstamos por cobrar, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que uno se va a preguntar? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cierto? Entonces dice, ¿se eligió el valor razonable? Si ya de entrada yo elegí el valor razonable, como es el caso para las inversiones de capital o inversiones en patrimonio, yo ya sé que se miden el valor razonable. Si yo digo, no, no se eligió el valor razonable, entonces me pregunta, ¿los flujos contractuales son solo pagos del principal e intereses? Entonces, pensemos en un préstamo, capital más intereses. O pensemos inclusive en una cuenta por cobrar. Discúlpeme.
Entonces, en este escenario, cuando hablamos de flujo de efectivos contractuales, pensemos también en una cuenta por cobrar. Hoy vendo un producto, hoy presto un bien. Y contractualmente acordé que ese bien o ese producto me lo pagan en 30, 60, 90 días. Ahí hay un plazo. Seguramente en sus políticas no ustedes dicen, ah, sí, ese es el principal, pero yo no cobro intereses. Igual está bajo el modelo de que usted está esperando recaudar esa cuenta por cobrar con el principal. Y seguramente en su política contable usted dejó que ese plazo que está otorgando de que le paguen en 30, 60 o 90 meses no es un plazo significativo para calcular un interés implícito. Claro, y habrá establecido en su política un umbral a partir del cual usted otorga financiación y comienza a ser significativo. Inclusive la NIF 15, que fue un webinar que vimos hace poco con nuestro equipo, la misma NIF 15 o IFRS 15 indica que hay un componente de financiación cuando se otorgan plazos en venta superiores a 12 meses. Ahora, si yo llego mirando nuestro mismo modelo de negocio y digo, no, yo tengo un activo financiero, un derecho a cobrar efectivo u otro activo financiero, pero yo no voy a esperarme a los plazos contractuales. Yo voy a salir a venderlo, entonces lo voy a medir al valor razonable. Pero si yo digo, sí, yo tengo unos flujos de efectivo, que es un capital más intereses, y mi esperanza es recaudar y yo voy a gestionar y voy a esforzarme con un área de cobranzas recaudando ese capital y esos intereses. Así el cliente entre en mora, yo voy a llegar a acuerdos. Ese derecho, esa cuenta por cobrar, ese préstamo que tengo dentro de mi balance en los activos, yo voy a esperar recaudarlo porque no voy a salir a vender. Y ahí tenemos el costo amortizado. Sí, ahora, si yo tengo la esperanza o mi intención, mi modelo de negocio, vamos a llamarlo así, clave que son las dos bases principales de clasificación de activos financieros. Si mi modelo de negocio, además de recaudar los flujos de efectivo contractuales, es vender, lo voy a medir al valor razonable con cambio en otro resultado integral. Mire que aquí viene lo interesante del asunto. Como yo se los decía anteriormente, antes de los cambios de la enmienda de junio del 2014 que aplicaron en Colombia hasta hace un año, yo solo tenía costo amortizado y valor razonable, pero ahora sí mi modelo de negocio cambia y además de cobrar los flujos de efectivo, yo tengo la intención de vender, voy a medirlo al valor razonable con cambio en otro resultado integral. Y vamos a ver lo siguiente. Características de los flujos de efectivo. Lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿cómo son los flujos contractuales de mi activo financiero? ¿Son solamente pagos de principal e intereses? Entonces yo me pregunto, ¿es solamente este? ¿Cuál es el objetivo del modelo de negocio? ¿Cuál es la valoración? ¿Y hay otras opciones? Entonces lo pregunto. Sí, si yo me pregunto, si hay unos flujos de efectivo, mantener el activo para cuentas por cobrar y mantener los flujos contractuales de esa cuenta por cobrar. Me voy a esperar hasta el tiempo máximo y aún así voy a seguir gestionando. Se mediría al costo amortizado. Si mi intención es para mantener los flujos y adicionalmente venderlo, voy a medirlo al valor razonable con cambio en el ORI, ¿cierto? Opciones voluntarias. En caso de una asimetría contable, designar el activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambio en resultados. Ahora, si no tengo flujos de efectivo contractuales y la entidad gestiona o administra sus activos financieros, con la intención a través de su venta, los voy a medir al valor razonable con cambio en el PIG. Bueno, lo de instrumentos de patrimonio ya lo dije varias veces. Entonces, hemos hablado todo el tiempo del modelo de negocio y no quiere decir que la entidad va a tener un solo modelo de negocio.
no dependerá de las intenciones para un solo instrumento financiero. Bien, las compañías, en lo que hemos evaluado, compañías de sector real, vamos a encontrar que pueden tener CDTs, que pueden tener forwards, que pueden tener cuentas por cobrar, que pueden tener venta de cartera porque negocian con su cartera. Entonces, en este tipo de negocios uno dice, no puedo decir que mi modelo de negocio es solo uno, no puedo decir que mi modelo de negocio es solo cobrar flujos de efectivo. Ahora, si mi negocio es solo cobrar flujos de efectivo a través de los acuerdos contractuales, sencillo, todo es al costo amortizado. Pero una compañía puede tener más de un modelo de negocio, ¿sí? Ahora, el modelo de negocio es una cuestión de hecho, sino una mera afirmación. Muchas veces cuando uno llega a las compañías, sí, mi modelo de negocio es obtener los flujos contractuales y te lo dicen verbalmente. Pero tengamos en cuenta que en esta evolución bajo NIF todo debe estar documentado y ese modelo de negocio, el tesorero, el financiero, debe estar también soportado que dice, mire, sí, este es mi modelo de negocio para estas inversiones de liquidez que espero que se liquiden en tanto tiempo, puedo salir a negociarlas, hacerlo en cualquier momento, con tanta frecuencia, en ese escenario. Entonces dicen, estas las tengo a valor razonable con cambio en resultados y estos los tengo al costo amortizado o estos los tengo al valor razonable con cambio en el ORI. En espera de cobranza, cobrar los pagos contractuales a lo largo de la vida del instrumento. Claro, a veces hablamos muy técnico, pero es el plazo. Si yo, lo que yo espero cobrar, así sea 30 días, 40 días, 60 días, si haya más de un año, es el plazo que yo voy a esperar, que no es que voy a salir a vender, tengo mi intención todo el tiempo venderlo. No, mi intención es recaudarlo. Ahora, ¿qué factores voy a tener en cuenta? Porque puede pasar excepciones de que haya un incremento de riesgo crediticio en esos activos financieros y yo salga a venderlo. Entonces, en ese modelo de negocio tendré que decir la frecuencia de esa venta de activos financieros. Oiga, mire, yo tenía una cartera y realmente traté de recaudar los flujos, lo intenté, y ya en un momento esta persona entró en ley 550, en ley 1314, y pues se volvió más difícil recaudar ese efectivo. Yo realmente voy a salir a venderlo. Entonces, mire que esto es un tema de que incrementó el riesgo crediticio y no porque yo en el pasado haya hecho estos cambios, ya van a decir, no, usted ya no es costo amortizado, usted es valor razonable con cambio en ORI. No, van a haber algunas excepciones donde la frecuencia, el valor de las ventas en periodos previos, cuánto ha sido lo que he vendido esos activos, la razón para esas ventas, las expectativas sobre el futuro, tendré que tenerlo en cuenta para determinar si estoy en un modelo del costo amortizado o estoy en un modelo de valor razonable con cambio en resultados. Bueno, vamos a ver en detalle cuando hablamos que son solo pagos del principal e intereses sobre ese principal o ese capital. Siempre que hemos hablado del costo amortizado, hemos hablado que hay un plazo y no solamente veámoslo para una cartera de créditos, para una cuenta por cobrar, puede existir otra gama. En este ejemplo, la compañía XY compra carteras de créditos a los exasociados de un fondo de empleados GT. Cuando estos asociados se retiran de la compañía o son retirados de la compañía, el fondo exige vinculación laboral para permanecer en el fondo. Entonces estamos colocando estos casos claves donde las empresas tienen fondos de empleados y tienen beneficios por estar en el fondo. El fondo otorga préstamos a sus asociados, pero cuando la empresa con la que están laborando, que tienen el fondo, ya dejan de estar vinculados a la empresa, salen del fondo. Y llega otra empresa interesada y dice, bueno, como usted ya no puede seguir con el crédito que tenía en el fondo porque se lo descontaban vía libranza, yo compro su cartera. No está deteriorada, no está pasando nada. Y miramos el plazo que le estaba haciendo falta y seguimos, solo que te cambia la tasa. Bueno, en ese escenario, la empresa XY que se dedica a este tema de ir a los fondos ya no desea continuar con este porque ya este asociado que ya no es empleado, yo le compro su cartera y ahora el empleado va a tener la deuda con la empresa XY y XY está en plenas y aplica NIF 9.
Entonces la empresa XY que le compró estas carteras de créditos a los fondos de empleados va a decir, bueno, ¿y cuál es mi intención de negocio? ¿Cuál es mi modelo de negocio? Entonces, en este escenario, el modelo de negocio es que esos 500 pesos de cuenta por cobrar que tenía el ex asociado, yo lo diseño a 3 años, establezco una cuota, establezco un capital, unos intereses y lo voy amortizando. Y yo me voy a esforzar, la compañía XY, en poner a un área de cobranzas todo el tiempo a llamar a Pepito Pérez, señor, se le vence su cuota número 1, se le vence su cuota número 2, ¿qué pasó? No sé qué. Es tanta sugestión que lo que puede llegar a hacer, así tenga dificultades el cliente, es hacer una refinanciación, mire, ya no me lo pague en 3 años, páguemelo en 4, si usted tenía tasa variable, pongámoslo en una tasa fija. Entonces, en estos escenarios que estamos viendo, es donde podemos decir que la compañía está en un modelo de negocio donde ella va a gestionar ese derecho, cuenta por cobrar, a través de la cobranza. Acá su intención, oh, este se mueve, su intención no es de venta. Pero vamos a ver también otro escenario. Estos los trae la norma en su parte, en su apéndice B. El modelo de negocio de una entidad es comprar carteras de activos financieros tales como préstamos. Las carteras pueden incluir o no activos que hayan sufrido deterioro crediticio. Si el pago de los préstamos no se realiza a tiempo, la entidad pretende obtener los flujos de efectivo contractuales a través de varias formas, por ejemplo, contactando al deudor por correo, teléfono u otros medios. El objetivo de la entidad es cobrar los flujos de efectivo y la entidad no gestiona ninguno de los préstamos de su cartera con un objetivo de cobrar flujos de efectivo mediante su venta. La entidad realiza permutas financieras de tasas de interés para cambiar tasa de interés de activos financieros concretos dentro de una cartera de una tasa variable a una tasa fija. Entonces, pues este ya casi lo habíamos visto con el anterior. Igual es cartera de préstamos, pero mira lo curioso que hace esta compañía. Puede comprar cartera de préstamos que hayan sufrido deterioro. O sea, yo ya los compré, los bancos hacen remates de carteras y ahí viene un interesado, los compra y ya vienen con deterioro. Inclusive los puedo comprar así. Pero si mi intención es gestionar todo el tiempo el instrumento financiero, se va a medir el costo amortizado. Vamos a ver otro ejemplo. Supóngase que un activo financiero ha esperado flujos de efectivo de 780 sobre la base de flujos de efectivo posibles. Las tasas libres de riesgo aplicable a los flujos de efectivo con un horizonte de un año es del 5% y la prima de riesgo sistemático para un activo con el mismo perfil de riesgo es del 3%. Entonces, si nos damos cuenta, porque ya hablamos de flujo de efectivos, probabilidad de los flujos efectivos que espero obtener, porque en este escenario, la compañía, si tenía, digamos, para el escenario una cuenta por cobrar por 600, no se va a esperar a recaudar sus 600 en 12 meses. Ella lo que va a hacer es medir esta cuenta por cobrar al valor razonable. Y a través de una de las metodologías de la IFRS 13, que es flujos de caja descontados a valor presente estimados, entonces yo traigo la probabilidad de que me paguen 500, la probabilidad de que me paguen 800. Yo digo, bueno, los flujos de efectivo ponderados me dan 780. Y a esos flujos yo los ajusto porque tengo que tener en cuenta que ya sé que hay una tasa libre de riesgo, pero adicionalmente hay una prima de riesgo que la debo incluir dentro de la valoración, ¿sí? A esos 780 le quito los 22 y me da 758, que es lo que realmente con esa prima de riesgo podría recuperar. Eso lo traigo a valor actual a la tasa de riesgo en un año me da 722. Si realmente yo tuviera esa intención y mi cuenta por cobrar estuviera por 600 en el caso hipotético, reconocida inicialmente, pero yo decidí medirla al valor razonable porque mi intención es salirla a negociar y en esa negociación yo puedo venderla por más,
Entonces yo estoy diciendo, mire, yo en este caso comparo los 600 frente al nuevo valor razonable y hubo un incremento en la cuenta por cobrar de 122 que va al ORI. ¿Hasta cuándo saldrá esto del ORI? Hasta que yo venda el instrumento financiero. Estos ejemplos, vamos a retomar acá, eran para explicar precisamente cuando estoy hablando de que me voy a esforzar en recaudar el capital y los intereses sobre ese principal. Vamos a ver ejemplos. Si son solo pagos del principal e intereses del principal. Una cuenta por cobrar a clientes sin tasa de interés declarada. O sea, yo no le estoy cobrando. Bueno, ya se las dije. Sí, claro. Es un instrumento financiero porque hay un principal. Yo le vendo estos, estos servicios por 100 pesos a 90 días. No le estoy cobrando ninguna tasa de interés. La factura por ningún lado lo dice. Ese principal que lo va a recaudar en 90 días, yo me voy a esperar. Eso se me va a volver caja en 90 días. Yo no voy a hacer antes ni voy a tomar antes otra decisión. Luego, son solo pagos del principal e intereses del principal, así no haya intereses. En ese escenario sigue el costo amortizado. Préstamo a 5 años que paga intereses del 10%, se cumple totalmente. Ahora, aprovechando esta oportunidad, la misma norma trae características para determinar que solo son pagos del principal e intereses del principal. Y te dice que el interés, cuando los bancos me están cobrando intereses, ellos están esperando el retorno del paso del tiempo por haberme dado ese dinero. Y el interés no solo tiene, ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene el interés? Tiene el riesgo, ¿cierto? Tiene el paso del dinero en el tiempo y tiene la parte de rendimiento que esperan los bancos. Por eso a los bancos les va tan bien. Entonces, claro que queda dentro del modelo del costo amortizado. Préstamo a 5 años que paga intereses del 10% de las utilidades anuales del emisor. ¿Por qué este no? La norma en el apéndice B, cuando hablamos y desglosamos que son solo pagos del principal e intereses del principal, habla que sean intereses en condiciones de mercado. Si ya los intereses se vuelven variables en función de la utilidad de una compañía, que puede ser muy volátil, ya no estamos hablando que son solo pagos del principal e intereses del principal. Préstamo a 5 años que puede pagarse por anticipado por un monto de principal más intereses no pagados más compensación razonable. Totalmente. Si dentro de los plazos, de los acuerdos, yo establezco con mi cliente que él puede pagar, puede darme una compensación por pagarme anticipadamente, estamos dentro del solo pagos del principal, solo dentro de un modelo del costo amortizado. Y préstamo entre afiliadas sin intereses y sin pago declarado. Esto pasa todo el tiempo y siempre pasó bajo IFRS 9. Nosotros, ¿qué decíamos bajo IFRS 9 antes de las enmiendas? Oiga, entre vinculadas tenemos préstamos y pues que yo tenga una fecha de cuándo le voy a pagar o qué intereses de cobro, no, no lo tengo. Está dentro del modelo del costo amortizado, ¿sí? Y precisamente con todos estos casos, es claro dejar un memorando si no tengo intereses y si no tengo la fecha de pago, pues son las herramientas claves para determinar valor presente. Entonces, quedarían al costo ese tipo de préstamos. Bueno, aquí venimos a otro tema que nos habla la norma. Entonces ya sabemos si nosotros, siendo así juiciosos, decimos, bueno, yo ya no me quedo tanto de como que los activos están solamente al valor razonable y al costo amortizado. Y es la conclusión a la que quiero que lleguemos todos. Porque si hay modelos de negocio donde mi frecuencia se convierte en que yo también vendo activos, ya es valor razonable con cambio en el ORI. Miremos este escenario y son las reclasificaciones. ¿Cuándo suceden las reclasificaciones? Es sencillo. Las compañías pueden cambiar sus modelos de negocio, claro, y no se van a devolver en el tiempo, no, va a ser prospectivo a partir de la fecha en que se cambia el modelo de negocio. Entonces, si yo estaba midiendo por ejemplo, el crédito que teníamos ahorita, al costo amortizado,
y cambió a la categoría del valor razonable con cambio en el estado de resultados, en esa fecha de reclasificación, yo determino el valor razonable de lo que estaba midiendo al costo amortizado. Sí, mire, es que yo tenía un crédito a 5 años y voy a la tabla de amortización y resulta que en esta fecha hay 100 pesos. Listo, pero se cambió el modelo de negocio. Ahora yo voy a negociar esas carteras, voy a salir a venderlas. Ah, bueno, las voy a medir al valor razonable con cambio en el resultado. Dígame el valor razonable en esa fecha, ¿cierto? Y ajuste esa diferencia contra ganancia o pérdida entre el costo amortizado y el nuevo valor razonable. Esa diferencia. Ahora vamos al otro escenario. Si yo lo tenía medido al valor razonable, con cambio en el estado de resultados, pero mi intención ya no es de estar vendiendo ese activo, sino que voy a recaudar los flujos y lo voy a medir al valor razonable, al costo amortizado, perdón, ese valor razonable que traía en esa fecha es el que tomo como monto bruto para comenzar a hacer el ajuste del costo amortizado. Sí, mire, yo traía a valor razonable 100 pesos y ahora lo voy a coger, voy a esperarme a recaudar esos 100 pesos con unos intereses. Ah, bueno, arme una tabla de amortización, ese se convierte en su monto bruto y a partir de ahí calcule intereses. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún ajuste porque tomo ese valor razonable como el monto nuevo para calcular el costo amortizado. ¿Qué pasa si yo lo tenía registrado al costo amortizado y lo voy a pasar a la categoría de valor razonable con cambio en el ORI? Tenga en cuenta que el valor razonable con cambio en el ORI tiene la capacidad de que voy a recaudar flujos, pero también tengo la intención de vender. Y eso pasa en muchos negocios. Entonces, en ese escenario, primero tomo mido el nuevo valor razonable en la fecha de reclasificación. Si el costo amortizado nuevamente era 100, pero el valor razonable me da que es 200, esa diferencia entre los 100 y el nuevo valor razonable afecta el impacto en el ORI, ¿sí? Entonces, si nos damos acá arriba, dice impacto en resultados e impacto en ORI. En ese momento de reclasificación, esa diferencia entre lo que traía en el costo amortizado y lo que tengo en el valor razonable me va a afectar el ORI. Ahora, si yo lo traigo al valor razonable con cambio en ORI y lo voy a cambiar al costo amortizado, ese nuevo valor razonable en la fecha de reclasificación se me convierte en el monto bruto. La ganancia o pérdida previamente reconocida en el ORI, entonces aquí nos vemos a nuestro ejemplo, mira, en este caso, este se está midiendo al valor razonable y ya ayer mi valor razonable, que es el valor presente 722, por categoría o jerarquía de nivel 3, esto que yo venía acumulando del ORI, porque está medido al valor razonable con cambio en ORI, entonces, ¿qué me dice la norma? La ganancia o pérdida que venía acumulada, perdón acá, la ganancia o pérdida previamente en el ORI se reclasifica como un ajuste de valor razonable en la fecha de reclasificación dentro del ORI, ¿cierto? Si se cambia de valor razonable en el estado de resultados a valor razonable en el ORI, ¿es por qué? Porque siempre, cuando estaba valor razonable con cambio en resultados, siempre mi intención fue de venta. ¿Qué cambia cuando lo paso a valor razonable con cambio en ORI? Que ya no solo mi intención es de venta, sino que tengo la intención de recaudar ese efectivo a través de los flujos contractuales. Entonces, como ya está medio valor razonable, realmente no va a haber ningún impacto. Y si lo cambio al contrario de valor razonable en ORI a valor razonable con cambio en resultados, la ganancia o pérdida reconocida en el ORI se reclasifica de capital a utilidad o pérdida. Entonces, nos damos cuenta que aquí van a haber unas reclasificaciones dependiendo de el modelo de negocio. ¿Cuál es su intención o gestión para administrar? Si nos damos cuenta, en este escenario es muy sencillo. Igualmente, aunque en el slide no lo tengo, la norma también habla de la clasificación de pasivos y por lo general indica que todos los pasivos se medirán al costo amortizado. ¿Por qué? Porque yo tengo
unos plazos contractuales para pagarle a mi proveedor, para pagarle a mis bancos. Pero también hay otro tipo de pasivos que se miden al valor razonable. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los derivados, que por su forma, para evitar una asimetría contable, los medimos al valor razonable. Ahora, también cuando hay instrumentos de deuda, cuando hay riesgo de crédito, se miden al valor razonable, pero el efecto no va a resultados, sino va al otro resultado integral. Desde este punto de vista, hemos abarcado clasificación de activos financieros, donde de pronto lo que los invito es a tomarnos conciencia y conocer realmente nuestro modelo de negocio para determinar cuál es la medición posterior. Sí, en el reconocimiento inicial, todos los instrumentos financieros es al valor razonable, pero en la medición inicial yo debo hacer la clasificación para saber cuál es la medición posterior. Bueno, esta es la oportunidad para que también nos hagan llegar a través del chat todas sus inquietudes. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luisa Carvajal. Hago parte del equipo de IFRS aproximadamente por 6 años y la idea de esta sección es hablar acerca del deterioro de valor que nos trae la NIF 9 y que ha tenido un cambio bastante grande si lo comparamos con lo que venía establecido en la NIC 39. Recordemos que en octubre del 2008, como parte pues, de un enfoque conjunto para solventar algunas cuestiones de información financiera que surgieron por la crisis financiera, pues el IASB y el FASB establecieron un grupo asesor ante tal crisis. ¿Sí? Este grupo asesor consideró que las mejoras en la información financiera podrían ayudar a aumentar la confianza de los inversores en los mercados financieros. Este grupo básicamente elaboró un informe en el que, pues, básicamente fue publicado en el 2009 e identificó debilidades que se estaban presentando en las normas de contabilización para instrumentos financieros y sus aplicaciones, que en ese caso era la NIC 39. Esas debilidades incluían, por ejemplo, la demora con el demorado reconocimiento de pérdidas crediticias y la complejidad de los múltiples enfoques de deterioro de valor. Por esas debilidades, el grupo asesor recomendó explorar alternativas al modelo de pérdidas crediticias incurridas para que se pudiesen utilizar información referida al futuro, información desde la parte macroeconómica, como proyectar las pérdidas o los rangos de deterioro hacia futuro. Ahora bien, para ahondar en el tema, los modelos de deterioro de valor de la NIC 39 requerían el reconocimiento de las pérdidas solo cuando existiera evidencia objetiva del deterioro de valor o cuando se incurre en una pérdida crediticia. Como consecuencia, el efecto de los sucesos futuros, incluso cuando se esperaban o se tenían grandes probabilidades de ocurrencia, pues no se podía considerar en este modelo. A esto se le sumó diferencias de aplicación de la NIC 39, ya que básicamente se podía evidenciar que el mismo modelo de deterioro o un modelo de deterioro podría aplicarse de forma diferente entre entidades. Por ende, no era difícil observar que cada compañía analizaba de forma diferente sus indicios de deterioro y por ende el cálculo de deterioro como tal de sus activos financieros pues también iba a cambiar. Eh,
Esto se explica ya que bajo los lineamientos de la NIC 39 se requieren diferentes evaluaciones y métodos de deterioro de valor para activos financieros según su clasificación. Por el contrario, ya para la NIF 9, y quiero ser enfática en esta conclusión del IASB, el mismo modelo de deterioro de valor se aplica a todos los instrumentos financieros que están sujetos a reconocérsele su respectivo deterioro de valor. Es decir, para la NIF 9 estamos hablando de un único modelo en comparación con la NIC 39, que podíamos tener varios modelos según se clasificara el activo financiero. Eso básicamente ayudó a solventar las fuertes críticas de tener múltiples modelos de deterioro, pues aplicando la NIC 39. El nuevo enfoque de deterioro elimina el tener que esperar hasta tener evidencia objetiva de deterioro. En su lugar, pues las pérdidas crediticias se van a reconocer siempre y serán actualizadas por los cambios que se lleguen a percibir o que existan en las expectativas de pérdidas crediticias. Esto lo que nos va a ayudar o lo que nos permite es que las pérdidas crediticias económicas se reflejen más oportunamente en los estados financieros. Ahora, teniendo en cuenta también las recomendaciones de líderes del grupo del G20 y del grupo asesor entre el IASB y el FASB, pues la NIF 9 está más orientada a información del futuro y considera un rango de información más amplio que el modelo de pérdida incurrida que existía con la NIF 9. Entonces, por ejemplo, en información del pasado, podemos estudiar las moras en los recaudos históricos o los castigos históricos por cliente o segmento de clientes. En información del presente, se pueden analizar la capacidad de los clientes para hacer frente a sus obligaciones. Esto se puede hacer analizando los ratios financieros de liquidez, de endeudamiento, pues entre otros. Y para información del futuro, o sea, utilizar información del futuro, la NIF 9 pues prevé analizar cómo podría afectar en las pérdidas crediticias esperadas un aumento en las tasas de desempleo o alzas en las tasas de interés. Son algunos ejemplos. Es decir, cómo podemos involucrar o introducir a nuestro modelo de pérdida componentes macroeconómicos. También con miras a la información del futuro, podemos analizar la proyección de información histórica de moras o castigos de cartera a un horizonte de tiempo que nos permita estimar cómo se pueden comportar pues, los recaudos en los siguientes meses o en los siguientes años. Es importante tener en cuenta que las pérdidas crediticias esperadas o la definición que nos trae la NIF 9 en un resumen, es la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo contractuales, es decir, lo que se debe o lo que debe una entidad cancelar según su acuerdo contractual, y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir, es decir, la expectativa de, de recaudo. La diferencia entre estos dos ítems nos va a generar las pérdidas crediticias esperadas. Ahora, un término importante para estudiar es la definición del riesgo de crédito, ya que es un término que se utiliza en gran medida en la literatura de la NIF 9. Recordemos que el riesgo de crédito hace referencia a la probabilidad de que en el momento del vencimiento una entidad no haga frente o parte o en su totalidad a una obligación de devolver una deuda o de pagar un rendimiento acordado sobre un instrumento financiero, y esto se puede generar debido a factores como quiebra, como iliquidez, entre otros. La norma indica que existen, por decirlo así, dos pérdidas esperadas, las de 12 meses y las pérdidas vitalicias. Aquí estamos hablando del enfoque general. Entonces, ¿qué sucede? Se pasa de pérdidas esperadas de 12 meses a pérdidas vitalicias siempre que se evidencie un incremento significativo en el riesgo de crédito. Por ejemplo, en cartera buena que no se ha vencido y tiene poco riesgo de crédito, vamos a calcular pérdidas esperadas de 12 meses. Cuando esa cartera que estaba buena
empieza a tener incrementos significativos en el riesgo de crédito, pero aún sigue siendo cartera corriente, es decir, que no presenta incumplimientos, vamos a calcular pérdidas vitalicias. Finalmente, si el activo financiero se encuentra en default, es decir, que ya está presentando incumplimientos, vamos a continuar calculando pérdidas vitalicias. En esta gráfica, podemos observar las tres fases del modelo o del enfoque general para el cálculo de pérdidas esperadas. En la fase 1, como les estaba comentando, se van a considerar activos financieros como cartera o activos de buen cumplimiento, los cuales tienen poco riesgo de crédito. Aquí básicamente es donde nacen todos los activos financieros de bajo riesgo. Por ejemplo, el día de emisión el día en que emitimos una factura, el día en que se apertura un CDT, el día que compramos un bono que tiene las condiciones de ser de bajo riesgo crediticio. En esta fase, cuando los activos están naciendo o tienen bajo riesgo de crédito, solo vamos a calcular pérdidas esperadas de 12 meses. Ahora, en la fase 2, vamos a llevar activos financieros cuando la cartera que estaba buena empieza a tener incrementos en el riesgo de crédito, pero aún siguen siendo cartera corriente. ¿Sí? Por ejemplo, los bonos empiezan a tener calificaciones de riesgo de crédito negativas, es decir, que pasa de tener calificaciones de grado de inversión a grados de especulación. ¿Sí? O los indicadores financieros del cliente empeoran de forma importante. En estos casos se evidencian incrementos en el riesgo de crédito de forma significativa, por lo que vamos a pasar de calcular pérdidas esperadas de 12 meses a pérdidas vitalicias. Finalmente, en la fase 3, tenemos activos financieros que ya están en default. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para los bonos en que se presentan incumplimientos por encima de 30 días del cupón, por ejemplo, a ser cobrado, o la cartera de clientes con incumplimientos de mora de más de 30 días. Es decir, aquí ya se están presentando incumplimientos. ¿Por qué mis ejemplos van por encima de 30 días? Porque la norma básicamente nos indica en uno de sus párrafos que una entidad puede refutar siempre que lo demuestre y que lo documente, que el riesgo crediticio no se ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial, aun cuando los pagos contractuales estén atrasados por 30 días. Sin embargo, si nosotros en nuestra cartera tenemos activos con moras superiores a 30 días, no podemos indicar que ahí no exista un riesgo de crédito, porque ya si un cliente se nos está demorando por encima de 30 días, algo está sucediendo. Y eso es lo que debemos entrar a evaluar. ¿Listo? Ahora, la norma nos habla de dos enfoques para el cálculo de la pérdida esperada. Tenemos el enfoque general y el enfoque simplificado, ¿sí? En el enfoque general se van a reconocer una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas sobre los activos financieros que se midan a costo amortizado y que se midan a valor razonable con cambios en el ORI, que era lo que nos explicaba Diana. ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Básicamente en cada fecha de presentación, por lo menos una vez al año, cuando vamos a sacar reportes, se debe medir la corrección de valor por deterioro según las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, siempre que el riesgo de crédito de ese instrumento financiero haya incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial. Sin embargo, si en la fecha de presentación el riesgo crediticio de un instrumento financiero pues no se ha incrementado de forma significativa, entonces solo vamos a medir la corrección de deterioro de valor a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses. En el enfoque simplificado, por el contrario, siempre lo vamos a utilizar
siempre va a ser aplicado, por decirlo de alguna forma, para cuentas por cobrar comerciales, activos de los contratos y cuentas por cobrar por arrendamientos. La NIF 9 indica que independientemente del incremento o no en el riesgo de crédito, siempre vamos a medir la corrección de valor por deterioro o las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, es decir, pérdidas vitalicias. Y como les venía diciendo, ¿para qué tipo de activos siempre vamos a aplicar el modelo simplificado, el enfoque simplificado? Para las cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que proceden de las transacciones que están dentro del alcance de la NIF 15 y de las cuentas por cobrar por arrendamientos que proceden de transacciones que están dentro del alcance de la NIF 16. Entonces, para concluir, la diferencia de un enfoque al otro es que en el enfoque general debo siempre medir el incremento en el riesgo de crédito y así determinar si está en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3. Y bueno, y seguir midiendo, pues según sea el caso, las pérdidas de 12 meses o pérdidas vitalicias. En el enfoque simplificado, aunque sea nuestra cartera comercial, vamos siempre a medir las pérdidas vitalicias, pero ¿qué pasa? Que me voy a evitar calcular o medir el incremento en el riesgo de crédito. Listo, entonces básicamente la diferencia entre un enfoque y otro es el medir o no el incremento en el riesgo de crédito. En algunos modelos de la NIC 39 se podía calcular el deterioro de forma individual y de forma general. En algunos casos, esto dependía según las políticas contables de los clientes, según la materialidad de las cifras o por clientes importantes. Entonces, los clientes que no tenían mucho saldo al final o no habían muchas transacciones con ellos, lo que hacíamos es que los agrupábamos y al grupo como tal le evaluábamos el deterioro y ya teniendo en cuenta pues si ya se habían generado incumplimientos o habían indicios de deterioro. ¿Será que con la NIF 9 podemos hacer evaluaciones individuales o colectivas? Pues la respuesta básicamente es que sí. La norma nos permite agrupar los instrumentos financieros sobre la base de características del riesgo de crédito compartidos con el objetivo de facilitar su análisis. ¿Sí? Es importante que no agrupemos instrumentos financieros con características de riesgos diferentes, ya que pueden generar que se sobreestime o se subestime el riesgo de crédito del grupo o del segmento que estemos evaluando. Algunos ejemplos de características de riesgo de crédito compartidas que nos trae la NIF 9 y que también indica que es una lista, no es exhaustiva, es decir, no es una limitante. Nosotros en las evaluaciones pues podemos evaluar otro tipo de clasificaciones o agrupaciones. La norma que nos dice, mire, pueden agruparlo por tipo de instrumento. Lo puede agrupar por calificaciones de riesgo crediticio, también por los tipos de garantías o los colaterales que los instrumentos financieros tengan. También por fecha de reconocimiento inicial, porque de alguna forma debemos entender que porque a algunos clientes les damos 30 días o porque a otros les damos 45 o porque damos 90. Entonces, esas evaluaciones iniciales que hacemos de nuestros clientes nos pueden estar ayudando a segmentar nuestra cartera. El plazo restante para el vencimiento. Igual, porque le doy a unos clientes 30 días, 45 días, porque a algunos clientes les exijo de alguna forma un anticipo o vendo de contado. También el sector industrial puede ser una forma en la que yo haga una agrupación siempre que se pueda evaluar riesgos de crédito compartido. Y la norma también indica que ubicación geográfica del prestatario. Son algunos ejemplos para que podamos hacer nuestra segmentación de cartera. Aquí quiero también ser enfática
en el tema de tengamos mucho cuidado cómo hacemos nuestra segmentación, porque si colocamos un cliente que tenga un riesgo de crédito más elevado que lo que está el sector, lo que vamos a hacer es que vamos, o sea, la calificación, por decirlo de alguna forma, de ese segmento va a ser mucho más elevada, es decir, va a tener un riesgo de crédito mucho mayor. Entonces, si ponemos a un cliente que siempre ha tenido unos pagos adecuados, nunca ha tenido incumplimientos y lo vamos a comparar o lo vamos a analizar en conjunto con una persona que ha tenido moras históricas repetidas, pues ¿qué va a pasar? Que podemos estar castigando la cartera de la persona que siempre nos está cancelando adecuadamente con unos ratios o con unos datos de deterioro que no son reales. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta y en la experiencia eso es lo que nos ha sucedido. Por eso aquí en la parte de la segmentación es importante tener mucho cuidado cómo vamos a segmentar nuestros clientes, ¿vale? Es posible, según se indica en el apéndice B de la norma, que se apliquen varios enfoques para evaluar si el riesgo crediticio de un instrumento financiero ha disminuido o ha aumentado significativamente, pues desde su reconocimiento inicial. Incluso también, pues permite medir las pérdidas crediticias esperadas, es decir, enfoques diferentes y lo permite para instrumentos financieros que son distintos. Ahora bien, esto básicamente es el recuento del capítulo 5.5 de la NIF 15, de la NIF 9, perdón, que trata de temas relacionados con el deterioro. Y esa es como la parte de la literatura. Pero ¿cómo lo vamos a aterrizar? ¿Cómo vamos a llegar a nuestras compañías para poderlo llevar a la práctica y poder hacer la medición adecuada y no dejar nada, pues nada sin analizar? Entonces, ¿qué vamos a tener? El modelo de pérdida esperada básicamente se obtiene de lo que ha venido proponiendo, de lo que se propuso en los acuerdos de Basilea y su objetivo inicial pues fueron las entidades financieras. Entonces, prácticamente, ¿qué estamos diciendo? Que el modelo de deterioro que están aplicando el sector financiero, la idea es poderlo utilizar, pero aterrizándolo al sector real. ¿Qué sucede? Cuando uno empieza a indagar un poco más y saber qué es lo que hace el sector financiero, ellos tienen establecidos ya unos porcentajes según las garantías que los clientes obtengan, tienen ya como muy, no sé, determinadas las variables. Nosotros no podemos llegar y colocar esas variables y extenderlas a nuestro análisis de riesgo, porque estaríamos obviando información o porque estaríamos utilizando información que no aplica para nosotros. La idea, aunque esto es un enfoque financiero que está utilizando el sector financiero, perdón la redundancia, es poder aterrizar al sector real el modelo de pérdida esperada que utiliza el sector financiero. Entonces, si evaluamos la literatura de la superfinanciera, ¿qué vamos a encontrar? Que la pérdida esperada es una fórmula en la que vamos a tener que evaluar una probabilidad de incumplimiento que vamos a conocer como un PI. Vamos a multiplicarla por una exposición del activo en el momento del incumplimiento que nosotros conocemos como LGD. Lo vamos a multiplicar por una pérdida dado el incumplimiento que nosotros conocemos como PDI y finalmente si llegase a ser necesario podría hacerse un ajuste al plazo. Vamos a mirar cada una de estas variables. ¿Qué es la probabilidad de incumplimiento? Pues básicamente corresponde a la probabilidad de que en un lapso de 12 meses o de forma vitalicia, según lo que estemos evaluando, los deudores de un determinado segmento y calificación de cartera pues incurran en incumplimientos. Aquí es probabilidad. Ahora, ¿qué es la pérdida dado el incumplimiento o lo que conocemos como PDI? Se define como el deterioro económico
en el que incurriría la entidad en caso de que se llegase a materializar alguna de las situaciones de incumplimiento. Es decir, una vez el tercero me incumpla, yo ya empiezo a tener pérdidas, porque recordemos que la pérdida incurrida es un déficit de efectivo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener pues un deterioro económico y la idea es cuantificarlo, ¿vale? Y la exposición del activo en el momento del incumplimiento, que en nuestro modelo lo conocemos como LGD. Aquí lo que vamos a evaluar es qué tan expuestos están los activos. ¿Cómo así que qué tan expuestos? Pues si yo tengo una póliza que me está garantizando el recaudo de la cartera, a la larga yo no estoy tan expuesta. Si mi cartera vale 100 y tengo una póliza que me cubre el 90% de esos 100 pesos, pues solo estoy expuesta en el 10%, es decir, en 10 pesos. Entonces la idea es evaluar esto, ¿vale? Pueden ser pólizas, pueden ser otro tipo de garantías financieras, pero la idea es que sean idóneas, ¿sí? Es decir, que en el momento en que hayan incumplimientos yo pueda de alguna forma ejecutar esa garantía de forma rápida u oportuna y poder obtener pues el efectivo que se me está perdiendo. Porque si se me van a demorar también las garantías, entonces pues realmente mi exposición es un poco mayor porque voy a empezar a tener déficit de efectivo en el momento en que se empiecen a generar los incumplimientos. ¿Listo? Y finalmente, el ajuste al plazo. Pues que vamos a evaluar si se cumplen los acuerdos contractuales en otros momentos o en otro plazo distinto al que se acordó inicialmente. Entonces, lo que vamos a tener es que el paso del tiempo en el valor del dinero, pues generará un ajuste en las pérdidas esperadas. ¿Listo? ¿Cómo hemos evaluado nosotros esta parte? Voy a dejar la probabilidad de incumplimiento para algo más adelante porque aquí vamos a hablar de varios modelos que en la firma hemos diseñado, pues no diseñado, sino que hemos implementado en los clientes, pero ¿qué les digo? En la parte de la exposición del activo, lo que tenemos que hacer es sentarnos con la administración, es revisar uno a uno a nuestros clientes, aunque aquí hablábamos de que lo podemos segmentar. Nosotros, ¿qué hacemos? Básicamente, la probabilidad de incumplimiento es lo único en lo que hacemos segmentación y hacemos una evaluación individual de clientes cuando vamos a evaluar la exposición y la pérdida dado el incumplimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una póliza general para mi cartera, pues perfecto. Yo simplemente utilizo el remanente, que es mi exposición real. Pero puede pasar y suceden algunos clientes que tienen unos colaterales o unas garantías según cada cliente, que le piden, mira, tienes que tener un CDT o tienes que tener un fondo, una cartera colectiva, entonces, para poder hacer uso de ese dinero en el momento que hayan incumplimientos. Entonces, eso se da normalmente por cada cliente y no por segmento. Entonces, eso es importante analizarlo. La pérdida o el incumplimiento se puede evaluar de muchas formas. Se puede evaluar como ratios o múltiplos históricos de castigos reales o en caso de que tenga un incumplimiento y empiece a generar deterioros económicos, entonces puede suceder que yo necesite efectivo y para tener efectivo pues me tengo que endeudar, entonces voy a tener un costo financiero que debo asumir mientras el cliente se pone al día. Ese ya básicamente sería mi deterioro económico. Y el ajuste del plazo, pues ya depende de las condiciones contractuales, si estas han cambiado o no. La la probabilidad de incumplimiento, hay varios modelos y se van a encontrar financieramente hablando con varios modelos que nos van a permitir determinar estas probabilidades de incumplimiento. Eso se han venido analizando y hay estudios desde 1968 y la idea es como les quiero contar un poco de lo que hemos venido estudiando en la firma. Entonces, por ejemplo, hemos analizado los modelos discriminantes de Altman. ¿Cuál es el objetivo de estos modelos? Básicamente, evaluar el estado de quiebra. Vamos a tener unas variables. Entonces, estas variables es la información de entrada que voy a necesitar.
Por ejemplo, para estos análisis discriminantes voy a necesitar balances generales y estado de resultado. Esto nos va a llevar a una conclusión. La conclusión del modelo básicamente dice que el ROA y la razón ventas activos pues van a identificar el estado de bancarrota en las empresas. ¿Qué sucede con este análisis discriminante? Como las variables a utilizar es el balance general y el estado de resultados, esa información o ese balance, esos estados financieros, perdón, los vamos a tener siempre un año antes. Es decir, si yo al cierre del 2019 quiero evaluar el deterioro, los estados financieros más actualizados al cierre que voy a tener son los del 2018 para las entidades que solo reportan una vez al año. Entonces, siempre de alguna forma voy a estar retrasada un año para el análisis del deterioro. Aquí es donde debemos preguntarnos y sentarnos con la gerencia, con la administración y pensar si esa demora de información de un año puede llegar a afectarme en el deterioro, porque recordemos que el objetivo del modelo es anticiparnos a las pérdidas. Entonces, si tenemos información pues retrasada, no tenemos información tan actualizada, algo podría llegar a afectarnos en el cálculo. ¿Listo? Simplemente son algunas inquietudes que entramos a evaluar con la gerencia. Hay otros modelos como análisis de cointegración que lo estudió Alves en el 2004. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Pues analizar efectos de las variables macroeconómicas sobre la probabilidad de incumplimiento. ¿Qué variables se utilizan en estos modelos? Básicamente variables macroeconómicas, probabilidades de incumplimiento esperados. ¿Cuál va a ser la conclusión del modelo? Pues que las variables macro determinan los valores del estado estacionario de la probabilidad de incumplimiento esperada, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? O no el problema, sino algunas inquietudes que nos han venido surgiendo como analistas, es que poder correlacionar esa parte o sea, los factores macroeconómicos ya la parte de pérdidas esperadas. ¿Qué tan correlacionados están? ¿Qué tan sencillo también para el sector real es poder correlacionar esos factores? Porque la norma de alguna forma sí nos está exigiendo que hagamos un análisis de esos factores macroeconómicos, porque eso es información con vistas al futuro y la idea es poder determinar qué pasaría, creo que ya les había comentado, qué sucede si el PIB aumenta, si mi PIB cae, si mi TRM sube, es decir, si la devaluación empieza a pues, aumentar o a bajar. ¿Qué va a pasar con mi pérdida esperada? Otros modelos que hemos estudiado son los modelos VAR. El modelo VAR más o menos se estudió en el 2005, pues quien lo investigó. El objetivo de este modelo es analizar efectos de las variables macro también sobre los indicadores de mora. Las variables, vuelve y juega, vamos a utilizar variables macroeconómicas e indicadores de mora. Y las conclusiones que nos puede llegar a traer el modelo es obtener relaciones negativas o positivas entre los cambios de la actividad económica y el indicador de mora. Hemos también hecho matrices de transición que lo que nos van a permitir es básicamente determinar o sea, cuáles son los tránsitos o cuántos son las moras históricas de nuestros clientes. Lo que va también a hacer el modelo o el objetivo del modelo es determinar una probabilidad de incumplimiento, pero basado en recaudos pasados. Hacemos una proyección de lo que sucedió en el pasado para poder llegar a decir, mira, a futuro podrías tener estas tasas de incumplimiento. ¿Sí? Hemos hecho regresiones lineales, básicamente para hacer correlación de los factores macroeconómicos, scoring de seguimiento también para el cálculo de pérdidas esperadas, pero básicamente esos scoring de seguimiento, las variables es el uso de información financiera y vuelve y juega. Es muy inquietante para nosotros tener información que no sea actualizada.
Si yo pudiese tener la información de todos mis clientes al cierre del ejercicio, pues yo podría determinar eh, a tiempo la probabilidad o la pérdida esperada, pero siempre va a tener la información un poco más, pues con un año de atraso. En la firma llevamos a cabo estos modelos, hacemos un análisis inicialmente de cada uno de los clientes a los que pues vamos a llegar, porque no todos los modelos se pueden aplicar a todas las compañías. No hay un modelo estándar, digamos, para nosotros, Grant Thornton, o bueno, para otro cliente, porque que depende de la información que tengamos de nuestros clientes, también de cuáles son nuestros terceros, porque una cosa es tener terceros del gobierno, que tendríamos que hacer otro análisis, a tener terceros, no sé, un Éxito, un Jumbo, qué sé yo. Bien, entonces lo inicial que debemos hacer es siempre hacer un análisis de la información que podemos tener para poder aterrizar el mejor modelo posible y que sea pues básicamente que cumpla con la información que pues solicita la IFRS 9. ¿Cuáles han sido nuestros desafíos claves para la implementación? Pues básicamente el cálculo de las variables, o sea, desde la probabilidad de incumplimiento, desde el PDI, desde el LGD. O sea, otro de los desafíos es qué es incumplimiento realmente, ¿sí? Para determinar si el riesgo crediticio de un instrumento financiero ha incrementado significativamente, pues una entidad considerará pues el cambio en el riesgo de que ocurra un incumplimiento desde el reconocimiento inicial. Entonces, pues al definir incumplimiento, pues la entidad aplicará una definición de incumplimiento que sea congruente con la definición que utiliza a efectos de la gestión del riesgo de crédito interno para el instrumento financiero. ¿Listo? Otro de los desafíos es cómo agrupar activos o con características de riesgo crediticio compartido. Entonces, lo que les decía, es muy sensible esa información porque una persona que tenga un riesgo de crédito, una calificación de riesgo de crédito distinta a su segmento puede alterar el desarrollo del modelo. ¿Qué es bajo riesgo crediticio? Es otro de los desafíos. Evaluar incrementos de riesgos significativos. ¿Listo? Y finalmente, uno de los desafíos claves que hemos tenido y que ya hemos pues, solventado es cómo poder relacionar los factores macroeconómicos con la pérdida esperada, ya que debemos tener pues en cuenta que, como les he venido contando, que esa información debe tenerse en cuenta, puede ser sensible a la pérdida esperada y la idea es determinar si hay una correlación y una vez determinada que exista o no una correlación, determinar qué tan sensible es esa relación, esa correlación frente a la pérdida esperada. ¿Listo? Esto es lo que queríamos contarles de deterioro de valor enmarcada en la NIF 9. Como lo decía Diana, cualquier duda, cualquier inquietud, desde el chat nos pueden estar haciendo las preguntas. Bueno, vamos a seguir ya con la parte fiscal, entonces los dejo con mi compañero Edwin. Bien, les damos la bienvenida también a todos los que están participando de este webinar y ahora nos vamos a entrar con el tema de efectos fiscales. Mi nombre es Edwin Castañeda y hago parte del equipo de precios de transferencia de la parte tributaria de Grant Thornton, así que les animamos porque pues este tema, como ustedes ven, es algo complejo y pues asimismo el tema va a ser en temas tributarios, porque cada elemento, cada transacción se debe evaluar individualmente. Muy bien.
No está pasando la slide. Se demora un poquito. Bien, recordamos que el tema en materia fiscal, dada la ley 1314 del 2009 y con la ley 1819 del 2016, se hizo una especie de precisión, dado que se toman en cuenta todo el tema de las NIF para efectos contables. En materia tributaria, entonces, se resaltan con la ley 1819 del 2016 todo lo que son las excepciones y allí se adentra el tema de la conciliación tributaria, dado que el artículo 21-1 del Estatuto Tributario señala lo siguiente, y digamos que este es el artículo marco que debemos mantener allí presente para efectos de esa conciliación fiscal. ¿Qué señala este artículo? Que para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, y acá dejo claridad, esto es para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, yo debo tener en cuenta cuáles son las reglas que me normalizan el tema en materia de impuestos sobre las ventas, en materia de impuesto de ICA, en materia de autorretenciones, y acá hago claridad que esto es lo que señala para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios. Señala este artículo que el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. En todo caso, acá resaltamos de este artículo, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente. Entonces, acá es donde entramos a verificar qué señala el estatuto tributario y aquí debemos también tener en cuenta el decreto único tributario, el 1625 del 2016. Este debe ser nuestro marco normativo en el cual debemos movernos para efectos de verificar cuál debe ser entonces el reconocimiento para efectos del impuesto sobre la renta y dado que estamos revisando el tema de instrumentos financieros, cuentas por cobrar, el deterioro, ¿qué señala el estatuto tributario? En términos generales, recordemos que el formulario 110 para efectos de quienes están obligados a llevar contabilidad, allí ya incluyen una casilla, dice inversiones en instrumentos financieros derivados. Y en el renglón 35, una declaración que se presentó del año grabable 2018, señala también cuenta, documentos y arrendamientos financieros por cobrar. Entonces, estos dos renglones nos señalan que sí debo tener en cuenta que para efectos fiscales, yo debo allí contemplar un valor, mi patrimonio, valor del patrimonio bruto, incluye estas inversiones, estos instrumentos financieros, estas cuentas por cobrar. En términos generales, y veíamos en el webinar anterior sobre ingresos en cuentas de contrato, en términos generales, el artículo 28 del Estatuto Tributario nos señala que los ingresos contables para efectos fiscales, ahí lo que señala en términos generales es que los ingresos fiscales serán los contables con excepción de, y aquí entonces hacemos mención específicamente de los que tienen que ver con instrumentos financieros. ¿Cuáles son las excepciones? Si son ingresos por temas de dividendos, temas fiscales, solo es en el momento en que se abonan en calidad de exigibles. Entonces allí nace el tema fiscal. Así no se los hayan girado directamente a la cuenta, pero ya están en calidad de exigibles, debo reconocerlos fiscalmente. También hacíamos mención de los intereses implícitos, que no tienen efecto fiscal, sino efectivamente solo cuando se facturen. Temas de método de participación patrimonial, entonces, en el momento en que el dividendo sea abonado, o sea que el reconocimiento contable del método de participación patrimonial no tiene efecto fiscal en ese momento. Y todo lo que es medición a valor razonable, con cambios en resultado o en el ORI, no tienen efecto fiscal, sino cuando exista la enajenación o liquidación. Entonces son como los elementos en general que debemos tener en cuenta de lo que yo reconozco contablemente y que debo tener en cuenta cuando voy a declarar el impuesto sobre la renta. ¿Qué señala el artículo 33 del Estatuto Tributario? Entonces, el artículo 33 nos dimensiona entonces para efectos de instrumentos financieros, nos dice instrumentos financieros medidos a valor razonable, con cambio en resultados.
Entonces, cuando hay ese cambio de resultados y lo separa, dice títulos de renta variable y títulos de renta fija. ¿Qué señala este artículo 33? Dice que los de renta variable son aquellos cuya estructura financiera varía durante su vida y pone como ejemplo tales como acciones. ¿Y qué señala entonces este artículo? ¿Cómo debo tener en cuenta estos instrumentos financieros? Que los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos no serán objeto del impuesto sobre la renta, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Entonces yo tengo una acción y lo que señala el estatuto tributario en principio es que el valor patrimonial va a ser su costo fiscal de adquisición. Para adquirir la acción en 100 pesos, 100 pesos tengo allí para efectos fiscales, para quien está obligado a llevar contabilidad. Quien no está obligado a llevar contabilidad, entonces me permiten también hacer un reajuste fiscal año a año si yo estimo venderlas. Entonces, tener en cuenta esto es para quien está obligado a llevar contabilidad. Y ya el reconocimiento de ingresos, costos y gastos para efectos de una acción será en el momento en que se enajene o se liquide. Entonces, digamos que en principio, lo que yo venga reconociendo en la contabilidad versus lo que yo tengo fiscal, va a saltar un tema ahí de diferencias temporarias, probablemente. Yo puedo estar reconociendo ese instrumento financiero de renta variable con una metodología de tal forma que nos puede saltar una diferencia, un valor que tiene que ver con impuestos diferidos y tengo que estar reconociendo la tasa que opere. ¿Qué señala el artículo 33? Títulos de renta fija. Y hace mención como ejemplo, dice, son los que no varía su vida durante, dice, su estructura financiera no varía durante su vida y pone como ejemplo los bonos, los CDTs, los TES. Para efectos fiscales, los de renta fija, entonces yo tengo que medirlos, señala la norma tributaria, que los intereses y rendimientos los debo medir de forma lineal. ¿Y qué señala el estatuto tributario de forma lineal? Es, tomo el valor nominal de esa inversión en renta fija, la tasa facial, el plazo convenido y el tiempo de tenencia en el año o periodo grabable. Una forma lineal y yo voy reconociéndolo para efectos fiscales. Entonces probablemente van a saltar diferencias entre el reconocimiento de un título de renta fija en la contabilidad versus el fiscal. Entonces pueden saltar allí diferencias que tienen impacto en el impuesto diferido. Y la utilidad o pérdida en la enajenación de los títulos, entonces se realizará en el momento de su enajenación. ¿Y cómo se mide? Con una fórmula sencilla que dice ahí en el artículo 33, precio de venta menos el costo de adquisición. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta es que yo no puedo tomar directamente lo que está en la contabilidad y trasladarlo al formulario del impuesto sobre la renta, porque las normas fiscales aquí se separan y tienen su propia regulación. Que señala también el artículo 33, que los instrumentos derivados financieros para efectos fiscales, entonces, sus ingresos, costos y gastos devengados solo para efectos fiscales será hasta el momento de su enajenación o liquidación. Entonces, ahí debemos tener en cuenta también el manejo de la diferencia en cambio, que la diferencia en cambio que no sea realizada, que se está reconociendo contablemente, no va a tener efectos fiscales, sino únicamente en el momento de su enajenación o de su liquidación. Entonces debo tener un CARDEX, un control de esa diferencia en cambios en el manejo de instrumentos derivados financieros. ¿Y qué nos señala también el artículo 33? ¿Qué se debe tener en cuenta en materia de los otros instrumentos financieros? Que todos los ingresos, costos y gastos generados, dice, por la medición de pasivos financieros a valor razonable, con cambios en resultados, no serán objeto del impuesto sobre la renta, sino en lo correspondiente al gasto financiero que se mida por el modelo del costo amortizado. Entonces, tener en cuenta eso. Ese gasto financiero medido a costo amortizado, ese es el que yo tengo en cuenta para efectos fiscales cuando son otros instrumentos financieros. Y este artículo 33 nos dice que el tema de retenciones y autorretenciones de rendimientos financieros tendrán, si efectivamente están siendo reconocidos contablemente, entonces yo debo tener en cuenta las retenciones, las autorretenciones que operen para efectos de ese concepto. ¿Qué nos señala el artículo 33, raya 1 sobre los instrumentos financieros medidos a costo amortizado? Y aquí les compartimos un resumen. En este slide está el resumen. ¿Qué debo tener en cuenta cuando yo en la contabilidad tengo un instrumento financiero medido a costo amortizado? Nos señala el estatuto tributario que entonces yo debo remitirme al inciso primero, al primer inciso de los artículos 28, 59 y 105. ¿Qué señala el artículo 28?
que los ingresos devengados contablemente serán los fiscales. ¿Qué señala el artículo 59 del Estatuto Tributario en su primer inciso? Que los costos devengados contablemente serán los fiscales. ¿Y qué nos dice el artículo 105 del Estatuto Tributario? Que las deducciones, o sea, los gastos, que estén medidos al costo amortizado, entonces, devengados contablemente serán los fiscales. O sea, que todo lo que se mida, instrumentos financieros medidos a costo amortizado, de una, su efecto es fiscal. Entonces, esas son las reglas de lo medido a valor razonable, con cambios en resultado o en el ORI, diferente a lo que es medido a costo amortizado. Aquí nos señala también el Estatuto Tributario en el artículo 271, tener en cuenta que para efectos de los de renta fija como bonos certificados, nos hace claridad que para efectos, lo que hacía mención, que el valor patrimonial, precisamente el costo de adquisición más los descuentos o rendimientos causados y no cobrados hasta el último día, será su valor patrimonial. Y para aquellos que cotizan en bolsa, entonces por lo general la DIAN, la autoridad tributaria, emite una resolución, una circular, perdón, donde señala cuál es el promedio de las transacciones en bolsa en el último periodo, esas que cotizan en bolsa, y se tiene en cuenta ese factor para temas fiscales. Entonces, aquí vemos que las normas fiscales se pueden estar separando de lo que estoy reconociendo en la contabilidad. Y quiero hacer claridad también con unos temas que se hacen mención aquí en el Estatuto Tributario, y es con respecto al tema de los precios de transferencia. ¿En qué debemos tener en cuenta? Respecto, digamos, todo lo que son préstamos con vinculados. Dado que yo al adquirir un préstamo con un vinculado o con casa matriz, surgen unas obligaciones para efectos fiscales que son los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque esos intereses, si es el caso de un préstamo que a mí me otorgan, o sea, que yo recibo, es un préstamo recibido de un vinculado al exterior, o es un préstamo recibido de un vinculado en zona franca, o es un préstamo recibido de una entidad que está en una jurisdicción, en una jurisdicción que tiene baja o nula imposición, o sea, los denominados paraísos fiscales también. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos intereses que yo estoy reconociendo en la contabilidad, y así no los haya pagado, pero yo los estoy tomando como una deducción, debo verificar su cuantía, su monto y el tema de precios de transferencia. Entonces, el tema que nos señala aquí es que para efectos fiscales a mí me podrían desconocer ese reconocimiento que tengo de intereses allá en la contabilidad si yo no tengo, si no estoy alineado con el tema de precios de transferencia. ¿Y precios de transferencia para quienes están obligados? Precios de transferencia están obligados las entidades que tengan a 31 de diciembre del 2019, entonces tener en cuenta eso. Si su patrimonio bruto supera 100.000 UETs, o si sus ingresos brutos superan 61.000 UETs, entonces yo estoy obligado a temas de precios de transferencia. Y si mi operación de financiamiento yo debo medir el capital, ¿qué capital fue el que yo recibí? O también puede ser, si yo soy el que otorgo un préstamo, entonces si ese capital que yo recibí o ese capital que yo presté supera 45.000 VTs, entonces más de 1.400 millones de pesos, entonces el tema es que yo ese capital, yo tengo que entrar a analizar si esos intereses están bajo el principio de plena competencia de las transacciones, si yo ese préstamo lo hubiera recibido o lo hubiera otorgado con alguien diferente a mi vinculada o alguien diferente a una entidad ubicada o una persona en un paraíso fiscal. Entonces, tener en cuenta que los precios de transferencia pueden cambiarme aquí el entorno para efectos de impuestos sobre la renta, porque si no están bajo el principio de ese principio de plena competencia, precios de mercado, ¿qué puede suceder? Que la autoridad tributaria podría desconocerme esos intereses como deducción y podría llegar a recaracterizarlos o entenderse que son dividendos. Y pues ahí ya viene otro manejo fiscal. Entonces, aquí hacemos la claridad que en estos temas de instrumentos financieros yo decido tener aterrizado el tema fiscal con todo su condicionamiento.
Aquí también nos señala el artículo 271-1 sobre el valor patrimonial de los derechos fiduciarios. ¿Qué debemos tener en cuenta allí? Porque a veces el tema de los derechos fiduciarios a veces se nos torna algo complejo, pero aquí lo que nos señala en materia fiscal es que debo contemplar un principio que se llama el principio de transparencia. Entonces, el principio de transparencia es qué es lo que realmente tengo allá en el derecho fiduciario y entrar a verificar, porque dependiendo de eso, esas serán las condiciones para efectos fiscales que yo debo reconocer. ¿Qué fue lo que yo tengo? ¿Qué inversión tengo en ese derecho fiduciario? Y bajo ese principio, entonces yo debo reconocer de forma separada el activo y el pasivo de acuerdo a lo que señala el numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Tributario. Entonces, yo quito ese velo, quito esa cortina y digo qué es lo que realmente tengo allá en el derecho fiduciario y eso es lo que debo tener en cuenta para efectos fiscales. Ahora, hacían mención también nuestros compañeras en el análisis que cuando se pasa cuando hay un instrumento financiero de costo amortizado a valor razonable, con cambios en resultado o a otro resultado integral, todos esos elementos yo debo entrar a verificar en qué momento hago ese cambio, porque allí nos señalaban precisamente que en esa fecha en que opera esa transacción, entonces me cambia también, como hacíamos mención ahorita, el efecto que estoy reconociendo en la contabilidad y qué efecto va a tener entonces en tema del impuesto sobre la renta. Si yo estaba midiéndolo a costo amortizado, entonces ya tenía un efecto directo en el impuesto sobre la renta, mi ingreso, mi costo, mi gasto. Pero en el momento en que yo voy a trasladarlo a un instrumento financiero medido a valor razonable con cambio de resultado, ahora yo tengo que entrar a verificar qué elementos alcanzaron a estar en el costo amortizado y qué elementos ahora yo voy a estar reconociendo en el resultado, pero que no tienen efecto fiscal, o en el ORI, que no tienen efecto fiscal, sino hasta cuando se trasladen al resultado o al patrimonio. Entonces, esos son los elementos que debemos tener mucha precaución para evitar en una situación de cuestionamiento por parte de la autoridad tributaria cuando en una política contable se cambia a un instrumento financiero. Entonces, tener pendiente precisamente todos esos cambios. ¿Qué debemos también verificar? El tema de factoring, todo lo que es factoring, está en el artículo 33-2, y lo vamos a incluir acá precisamente en los slides para cuando compartamos estas presentaciones. Y con respecto al factoring debemos tener un manejo en el que para efectos tributarios, entonces allí me permiten entonces el manejo de un deterioro de la cartera, pero ese deterioro de la cartera se separa del manejo de lo que yo estoy reconociendo en la contabilidad de lo que señala el Estatuto Tributario. Porque ¿qué dice el artículo 145 y 146 del Estatuto Tributario? Que yo puedo reconocer deterioro, o lo que le denominamos una provisión de cartera. Yo puedo reconocerla, pero de acuerdo a lo que dice el reglamento. Entonces, para efectos fiscales, se me separa de lo contable, porque yo puedo solo tomar en cuenta lo que dice el reglamento. ¿Y qué dice el reglamento? Es lo que diga el decreto único tributario 1625 del 2016. ¿Y qué nos dice el reglamento precisamente? Que solo para efectos fiscales, a diferencia de las que están vigiladas por la superfinanciera, entonces, digamos en el sector real, tengo que tener en cuenta que las deducciones por cartera manifestamente perdida están en el decreto único tributario, allí donde señala, ese es el artículo 1.1, 1.2.1.18.19, y que nos señala que tengo un modelo que es la provisión individual y el otro es el 1.2.1.18.22, que es la provisión general. Para efectos fiscales, yo solo puedo utilizar esos dos modelos en el sector real. Yo solo puedo utilizar el modelo de la provisión individual. ¿Y qué nos señala el modelo de la provisión individual? Que usted puede llevar dice, puede deducir de la renta bruta el 33% de su cartera, hasta un 33%. Entonces recuerden, dice hasta un 33%, no significa que siempre va a ser el 33%. O sea, uno determina fiscalmente, precisamente, este es el límite, el 33% de la deuda que tenga más de un año vencida. Entonces yo entro a verificar cuál cartera para efectos fiscales voy a medir por medio de la provisión individual o cuáles yo voy a medir por provisión general. Recordemos que la provisión general nos da unos porcentajes que son el 5% para la cartera que se vence más de 3 meses y hasta 6 meses.
del 10% para la que supera 6 meses hasta un año y el 15% para aquella cartera que supere el año. Entonces, ¿qué sucede? Que allí yo tengo dos elementos para efectos fiscales que se van a separar de lo contable. Y ahí surgen entonces temas de cálculo del impuesto diferido. Entonces, esos son los dos elementos que debo tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de un factoring o de la cartera que tenga, de las cuentas por cobrar. Y el artículo 145 y 146, y estos que están en el decreto único tributario, me señale cuáles son las condiciones de cuál es la cartera que efectivamente me acepta fiscalmente la provisión o el deterioro de cartera. Porque hay unas condiciones. Por ejemplo, no puede ser cualquier cartera. Si son préstamos a los empleados, no me la aceptan. Tiene que ser cartera comercial y tengo que demostrar que hay un seguimiento, cuáles son las razones, digamos, si ya se dio en el artículo 146 del Estatuto Tributario, señalan que si ya voy a castigar la cartera, cuáles son las condiciones para que me acepten ese castigo total de cartera, ¿cierto? Y tiene que ser demostrarle, tiene que ser probatorio el tema de esa cartera que yo voy a dar de baja. Más que todo si va a ser con vinculados del exterior, si son vinculados mucho más, porque el Estatuto Tributario señala que la cartera con vinculados no me la aceptan, esa pérdida no me la aceptan, porque en principio, como somos familia, como que dicen, venga, pues yo no se la acepto, pero señala una excepción en materia de precios de transferencia. Dice que si usted le analiza, si esa cartera, por ejemplo, con la vinculada del exterior o con la vinculada de zona franca, es una cartera comercial, y usted tiene como demostrar que efectivamente sí puede existir, tiene que demostrarlo bajo un estudio de precios de transferencia para que se la acepten. De lo contrario, no sería, no se podría tomar como deducción. Entonces son elementos que debemos tener en cuenta, que también para efectos fiscales en qué se separa de lo contable, que existen, por ejemplo, normas como el artículo 35 del Estatuto Tributario, que las deudas por préstamos de dinero entre sociedades y socios generan intereses presuntivos, por ejemplo. Entonces ahí puede ser que, no sé, en materia contable puede estar reconociendo un interés implícito por un préstamo, puede que no se estén cobrando, lo que sea, pero digamos acá el tema es que en préstamos para efectos fiscales entre socios, accionistas, entre la empresa y los socios y los accionistas, tiene que calcularse un interés presunto. Ahora, eso se aparta, por ejemplo, para el régimen simple de tributación. Entonces ahí tenemos que también entrar a analizar porque el régimen simple de tributación no, en principio, no da cabida a un tema de intereses presuntos porque no lo aterriza ni el decreto reglamentario ni la ley 1948 del 2018 no señala nada con respecto al régimen simple que tenga que uno tener cálculos por interés presunto. Entonces son elementos que se nos apartan en materia de instrumentos financieros entre lo contable y lo fiscal. Y nos señala el artículo 272 que el valor de las acciones será su costo fiscal. Ya lo habíamos señalado, pero el artículo 272 lo aclara, que el valor patrimonial de las acciones es su costo fiscal de adquisición y ese es el que yo debo tener en cuenta para efectos de el tema fiscal y solo cuando lo enajeno, ahí es donde reconozco el efecto fiscal de la utilidad o la pérdida. ¿Qué más podemos decir con respecto a los instrumentos financieros? Es, por ejemplo, el Estatuto Tributario señala las excepciones, por ejemplo, como hacíamos mención en el factoring, que el factor puede tomar entonces el deterioro si tiene el riesgo. Pero si no tiene el riesgo de la cartera, se entendería como si fuera un préstamo. Entonces yo tengo que analizar entonces para efectos fiscales ya ese tipo de instrumento financiero de manera particular. También el Estatuto Tributario señala cuando son, por ejemplo, acciones preferentes y señala el artículo cuáles son las condiciones para que se catalogue como acciones preferentes o de lo contrario, lo que usted recibe son dividendos. Si son acciones preferentes, se da a entender que es como si fuera totalmente como si fuera un rendimiento financiero. Entonces son todos los elementos que debemos tener en cuenta para efectos fiscales y por último, tener en cuenta que la prima en colocación de acciones para efectos fiscales señala que esa prima en colocación de acciones integrará el costo fiscal de la inversión. Entonces, para efectos fiscales es como si es un mayor valor de esa inversión. Entonces, les animamos porque acá el tema es que para el cierre fiscal, para efectos de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, debemos tener en cuenta todos estos elementos. Revisar muy bien el estatuto tributario, el decreto único tributario, para que lo que yo aterrizo allá
en materia fiscal y en esa conciliación, porque recordemos que esa conciliación fiscal la exige la DIAN. En un momento de una revisión, de una fiscalización, me señalan, bueno, usted porque acá en la contabilidad dice 100 y por qué fiscalmente dice 110. Tengo que dar razón de esos 10 pesos, cuál es esa diferencia y cuál es su trascendencia para efectos fiscales. Así que les agradecemos por su participación y que podamos apoyarles en todos estos temas de precios de transferencia en materia fiscal de instrumentos financieros. Vamos a dar ahora un espacio para que puedan hacer las preguntas que hayan surgido durante estas dos horas. Nos pueden escribir a través del chat. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. ¿Se presentó un cambio en el deterioro y clasificación en NIF para las pymes? Buenos días. Con respecto a esta pregunta, realmente no, en pymes no hay un cambio frente al deterioro. Ellos siguen bajo el método de pérdida incurrida. Luego ellos deben evaluar, como lo tienen en sus políticas, si se ha presentado algún indicio de deterioro para entrar a verificar el valor de deterioro. Con respecto a la clasificación, ellos igual tienen las mismas que me exige la sección 11. Sin embargo, tengan en cuenta que la sección 12 de pymes habla de instrumentos financieros más especiales, como es el caso de los forward y todos los derivados. En este escenario, la misma norma te permite ir a la NIC 39 que quedó viva, no a la NIF 9. Aclarando la pregunta que nos indica. Otra pregunta más. ¿Cuáles condiciones fiscales operan para una cartera castigada?
hacíamos mención de que el artículo 146 del Estatuto Tributario es la que nos señala cuáles son las deducciones de una deuda manifestamente perdida y sin valor, y aquí nos señala que son que se han descargado durante el año periodo grabable. Hay algo que sí quiero hacer claridad, que a veces tenemos un valor de provisión o de cartera que no coincide lo contable con lo fiscal precisamente, pero digamos que si mi provisión contable, la que yo tengo en la contabilidad es inferior a la que me está dando fiscal, a mí me aceptan solo la que tengo registrada en la contabilidad. Entonces, tened en cuenta eso. Y siempre que se demuestre, para una que es totalmente castigada, siempre que se demuestre la realidad, dice el artículo 146 de la deuda, se justifique su descargo. Entonces, se tiene que mostrar también si hubo una gestión, abogado, lo que sea, para efectos de mostrar que, o realmente, si no se tiene como, digamos, una condición para demostrar el cobro, dice, y se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de red. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es que tiene que estar también ese valor reconocido en la contabilidad, y el que esté contable, el valor contable, no me lo aceptan que sea superior al valor fiscal, al que yo tengo reconocido como tal en mi cálculo fiscal, ya sea por cartera individual o por la provisión general. Tenemos una pregunta más y dice, ¿la conciliación fiscal aplica para cooperativas? Materia de todas las que son del régimen tributario especial, efectivamente, la norma fiscal para todas estas entidades, ahí lo que tienen que tener en cuenta es si son de las que están, también tienen temas financieros, o las que tienen también cartera, digamos, comercial, porque efectivamente yo debo hacer una conciliación. Tengo que hacer para las de, y más que todo, todas estas que son del régimen tributario especial, tienen que hacer con su conciliación, porque la autoridad tributaria cada año está solicitando a las que superan las cuantías del reglamento, todo el tema de lo que es la memoria económica, los contratos. Entonces, más aún debo hacer mi conciliación y tener en cuenta que yo debo aplicar lo que diga el reglamento, lo que les compartimos, artículos 145, 146 del Estatuto Tributario, y todo lo que sea en materia de conciliación fiscal, del 772, artículo 772 raya 1 del Estatuto Tributario, esa conciliación debe prepararse. Y recuerden que así yo no supere tampoco las cuantías para enviar la conciliación en el formato 2516 por medio de todo lo que es de los mecanismos electrónicos de la DIAN, tengo que tenerla preparada también si la autoridad tributaria me la exige. Bueno, dice la siguiente pregunta. ¿Podrías ampliar el momento en que puedo aplicar un modelo simplificado de pérdidas esperadas? ¿Cuándo utilizarlo? El enfoque simplificado se debe utilizar o se debe empezar a hacer el análisis desde el momento 1 en que se emite la factura, ¿sí? Que básicamente es casi el cambio en que hacemos o que hizo NIF 9 con la NIC 39. No debo esperarme a que haya un indicio de deterioro para empezar a hacer su evaluación. Ahora, ¿a qué tipo de activos financieros se les va a aplicar el modelo simplificado? Básicamente a nuestra cartera corriente, que viene de los ingresos procedentes de la NIF 15, que es lo que estudiamos la semana pasada, pues básicamente de ingresos. Y también va a aplicar para las cuentas por cobrar, que vienen de arrendamientos y que están enmarcadas en la NIF 16. Entonces, por decirlo de alguna forma, va a venir a toda nuestra cartera comercial el enfoque simplificado. ¿Qué ha venido pasando? Que pues algunas personas indican que en el modelo o en el enfoque simplificado pues no se evalúen ciertos factores como no sé, la exposición o la pérdida dado el incumplimiento o el ajuste por plazo, porque de alguna forma la simplificación del modelo de alguna forma lo permitiría. Sin embargo, nuestra posición es que se analice
porque esos factores van a afectar la pérdida esperada. ¿Sí? Entonces, no estamos esperando que se vaya a implementar el modelo que BIC trae la superfinanciera con los porcentajes que trae la superfinanciera, pero que se haga un análisis un poco más detallado según la naturaleza de cada cliente. Pero en respuesta, se empezaría a analizar desde el momento 1 y básicamente a la cartera de clientes y activos que vengan de la NIF 16. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos decirles que las preguntas que no han sido contestadas las enviaremos vía correo. Recuerden que los esperamos el próximo miércoles en nuestra charla del NIF 16. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.